Hola a todos. Bueno, con mi equipo, quienes lo componen, Paula, Ángela y quien les habla, Cintia. En este trabajo integrador vamos a explicar el ciclo completo de reclutamiento y selección. Vamos a identificar las etapas del proceso, el rol de cada actor, el alcance de cada instancia y también las obligaciones legales y la documentación necesaria para aprobar el ingreso de un candidato. Para hacerlo de manera más clara, vamos a usar un caso ficticio. La empresa Novatech necesita incorporar a un analista de recursos humanos y a partir de este ejemplo vamos a recorrer todo el proceso desde la vacante hasta la inducción. Para empezar, es importante diferenciar dos conceptos que suelen confundirse: reclutamiento y selección. El reclutamiento consiste en atraer candidatos para una vacante. La selección, en cambio, consiste en evaluar a esos candidatos y elegir al más adecuado para el puesto. En nuestro caso, todo comienza cuando en Novatech surge la necesidad de cubrir una vacante de analista de recursos humanos. Esta vacante puede aparecer por diferentes motivos: una renuncia, una promoción, una reorganización interna o incluso la creación de un puesto nuevo. Pero antes de publicar un aviso o comenzar entrevistas, hay una etapa que es clave: la definición del perfil. Marta Valles explica que esta etapa es decisiva porque si el perfil no está bien definido, todo el proceso posterior pierde decisión. Definir el perfil no es decir necesito a alguien urgente o alguien como la persona anterior. De hecho, la autora advierte sobre el problema del antiperfil, que aparece cuando el jefe pide a alguien como X persona, en lugar de describir el puesto. Eso genera errores porque una selección no debe buscar una copia de alguien, sino una persona compatible con una función, un equipo y una necesidad concreta. Entonces, ¿qué se define en esta etapa? Se definen las tareas y responsabilidades del puesto, la formación y experiencia requeridas, las competencias necesarias, la ubicación del puesto en el organigrama, la remuneración, el horario, la modalidad de trabajo y las posibilidades de desarrollo o carrera. Además, en este momento se decide si la búsqueda será interna, es decir, orientada a personas que ya trabajan en la organización; externa, buscando perfiles en el mercado; o combinada. También puede definirse si la búsqueda será abierta o confidencial. La confidencialidad es importante cuando la vacante está vinculada a reemplazos, reestructuraciones o decisiones internas sensibles, porque protege a la empresa y evita rumores o conflictos. En esta etapa participan sobre todo dos actores: el cliente interno, que es el jefe del área que necesita cubrir la vacante, y recursos humanos, que cumple un rol asesor. Recursos humanos no debería limitarse a ejecutar lo que el área pide, sino ayudar a transformar esa necesidad en un perfil realista, técnicamente claro y posiblemente de encontrar en el mercado. Snell y Bolander explican que el análisis del puesto es la base de toda la gestión de recursos humanos, porque después impacta en reclutamiento, selección, capacitación, evaluación de desempeño y compensaciones. Es decir, si no se entiende bien el puesto, no se puede elegir bien a la persona. Una vez definido el perfil, empieza el reclutamiento. En esta etapa se eligen las fuentes para atraer candidatos. Por ejemplo, LinkedIn, portales de empleo, base de datos, referidos, universidades, sitios web corporativos o consultoras externas. Acá también puede participar una consultora que colabora en la búsqueda y preselección.
pero aunque intervenga una consultora, la decisión final sigue estando del lado de la empresa. El alcance de esta primera etapa es estratégico y organizador. Todavía no se decide quién ingresa, pero sí se define qué tipo de persona se busca, en qué condiciones y a través de qué canales. Bueno, como vimos, el ciclo completo de reclutamiento y selección empieza mucho antes de la entrevista. Comienza cuando surge una vacante y se define correctamente el perfil. Bueno, y una vez que la empresa ya definió el perfil y comenzó el reclutamiento, empieza la segunda gran etapa, que es la selección. ¿Qué es la selección? Implica filtrar, comparar y evaluar a los postulantes hasta llegar a la persona más adecuada para el puesto. Lo primero suele ser una preselección de antecedentes. En esta instancia, Recursos Humanos revisa los CV y analiza si los postulantes cumplen con la formación, con la experiencia y los conocimientos que son necesarios para el puesto. Acá es clave diferenciar entre requisitos excluyentes y requisitos no excluyentes. Dentro de los excluyentes son aquellos que el postulante sí o sí debe tener, y los no excluyentes son aquellos que suman valor pero pueden compensarse con otras fortalezas. Después del primer filtro llegan las entrevistas, y según lo que trabajamos en el módulo no existe una única receta para poder organizarlas. Puede entrevistar Recursos Humanos, el futuro jefe, ambos por separado o incluso en conjunto. Generalmente Recursos Humanos analiza la primera parte de la entrevista para validar la información del CV, para analizar la motivación, para observar las competencias conductuales y también para verificar la compatibilidad general con el perfil. Luego suele intervenir el futuro jefe, que evalúa si la persona encaja en las tareas concretas del puesto, en el equipo y en las necesidades del área. Por eso, aunque Recursos Humanos coordina y filtra, el futuro jefe tiene un papel muy importante en la decisión final. En muchos casos, después de las primeras entrevistas, se arma una terna o grupo de finalistas. Esa terna se presenta al futuro jefe, quien termina definiendo cuál es el candidato que mejor se ajusta a las necesidades del puesto. Además de las entrevistas, en esta etapa pueden utilizarse distintas herramientas de evaluación. Marta Hals explica que cada una sirve para medir algo distinto. Por ejemplo, la entrevista por competencias o la DEI para profundizar conductas pasadas, las pruebas técnicas para medir conocimientos que son específicos, las evaluaciones psicológicas para explorar rasgos de personalidad, el Assessment Center, especialmente útil en procesos grupales o masivos. La entrevista BEI busca que el postulante relate situaciones reales que haya vivido. La lógica es que el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado frente a situaciones concretas. Por su parte, el assessment permite observar comportamientos en acción, por ejemplo, liderazgo, comunicación, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, la iniciativa y la resolución de problemas. En esta etapa participan varios actores. Ya mencionamos que Recursos Humanos se encarga de coordinar y de evaluar. El cliente interno o el futuro jefe que valida técnicamente y es quien elige. El postulante que se presenta y atraviesa las evaluaciones, y en algunos casos suelen haber evaluadores externos, psicólogos o consultoras. También es importante destacar que esta etapa debe respetar principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. Snell y Bolander explican que las decisiones laborales no deben basarse en prejuicios ligados a sexo, edad, origen, religión, discapacidad u otras características personales que no se vinculan con el puesto. El alcance en esta segunda etapa es evaluativo y comparativo. Permite reunir evidencia, reducir errores y elegir al finalista con criterios más objetivos. Cuando ya se identificó el candidato finalista, ingresamos en la última parte del ciclo. Básicamente es la aprobación del ingreso. Pero es importante destacar
que el que hayamos identificado al candidato finalista no significa que el proceso haya terminado, ¿sí? De hecho, para que el ingreso quede aprobado efectivamente, tienen que cumplirse ciertas condiciones a nivel legal, técnicas, médicas y documentales. Primero está la decisión final, que generalmente surge del acuerdo entre los recursos humanos y el futuro líder o jefe del equipo. Y Recursos Humanos va a aportar una mirada más metodológica y comparativa, mientras que el jefe del área es quien va a confirmar que el candidato se ajusta al puesto. Después viene la oferta de ingreso, en donde se van a confirmar las condiciones concretas, como la remuneración, la jornada, la modalidad de contratación, la fecha de ingreso, los beneficios con los que va a contar el empleado y además los otros aspectos acordados de la posición. Una vez que está aceptada la propuesta, se pasa a la etapa de admisión o ingreso. En esta etapa conviene diferenciar dos planos. Uno, las obligaciones de ley, que básicamente acá es donde se ubican los requisitos que la empresa tiene que cumplir a nivel formal para incorporar a un trabajador. Si hablamos del caso de Argentina, específicamente, esto incluye la registración de alta laboral y el examen preocupacional, que es el que se realiza antes del inicio de la relación laboral y tiene por finalidad determinar que el empleado esté apto a nivel psicofísico para las tareas requeridas del puesto. Además, no se puede utilizar de manera discriminatoria. Y dos, la documentación del ingreso. Acá básicamente reunimos toda la documentación necesaria para armar un legajo que corresponda al trabajador y formalizar su ingreso. Según la empresa y el puesto, se suele incluir el DNI, la constancia de CUIL, la constancia de domicilio, los títulos o certificados del empleado, el currículum actualizado, los datos bancarios, formularios que pueda contener la organización a nivel interno, el apto preocupacional y además algunos documentos adicionales a nivel administrativo que complementen el legajo. Además, cabe aclarar que durante todo el proceso se debe mantener el criterio de no discriminación, como habíamos mencionado anteriormente, también la política de confidencialidad y coherencia entre lo que se prometió inicialmente a lo que efectivamente se ofrece. Y además, aunque el candidato ya esté elegido y haya aceptado la propuesta y esté todo en regla, el ciclo todavía no está del todo completo porque todavía nos falta la inducción. Werder explica que una buena inducción va a ayudar a reducir la ansiedad, va también a facilitar la adaptación, acelerar el aprendizaje y disminuir la rotación. Por eso, una contratación exitosa no culmina con la firma o el alta, sino con la integración adecuada al puesto y a la organización. La inducción suele incluir una presentación de la empresa, explicaciones de las diferentes funciones, reglas y políticas, presentación del equipo, ubicación dentro de la organización y un acompañamiento inicial. Si esto no ocurre, puede aparecer una brecha entre lo que la persona esperaba y lo que realmente se encuentra al ingresar. Y esto va a perjudicar tanto al trabajador como a la organización. Entonces, para concluir en el cierre de esta etapa, sabemos que el alcance de esta última etapa es más que nada legal, administrativo y de integración. Es decir, esto va a formalizar el ingreso y permitir que la incorporación sea válida, ordenada y sostenible. En conclusión, el ciclo completo de reclutamiento y selección no consiste solo en cubrir una vacante. Implica detectar la necesidad, definir el perfil, buscar, evaluar, decidir,
registrar, documentar e integrar. Recién ahí puede decirse que el ingreso de un candidato fue correctamente aprobado. Muchas gracias a todos.